Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas de nuevo a un capítulo más de los 41 tropiezos de la heteronorma. Seguimos aquí en Coyoacán, en esta bella alcaldía, y hoy estamos en el espacio poético del Museo Nacional de la Acuarela. La verdad es que este lugar es verdaderamente hermoso. Y bueno, me acompaña el día de hoy la queridísima Mara, que además hoy se ve así como que con este calor se ve muy fresca, que qué envidia me da. Hola Mara. Hola, soy Mara Fortes, también muy contenta de estar aquí. Además, la posibilidad de grabar en estas locaciones nos tiene a todos, todas, todas con un bronceado divino. Sí, eso sí, lo del bronceado es cierto. Hoy tenemos un programa verdaderamente hermoso, es un programa importante. Y para situarlo quisiera decir que históricamente el Estado no fue aliado de las diversidades sexogenéricas, eso lo sabemos. Históricamente las personas LGBTI no encontramos en el Estado un aliado. Y en este programa lo hemos documentado muchísimo. Afortunadamente, en lo que va este milenio, eso ha comenzado a cambiar y justamente el programa de hoy es sobre qué se está haciendo, por ejemplo, en esta alcaldía, aquí en Coyoacán, en los temas que tienen que ver con género, diversidad sexual, igualdad. Y nuestra invitada de hoy es Desiree Navarro, que ella es directora general de Igualdad de Género y No Discriminación de aquí de la Alcaldía de Coyoacán, a quien le damos una enorme y cálida bienvenida. Desiree, qué gusto tenerte aquí con nosotras. Muchísimas gracias, Shivón, Mara. De verdad que bienvenidas, bienvenidos todos, todes. Coyoacán es una alcaldía única, es increíble, es la alcaldía de la cultura, ¿no? Pero también queremos que sea la alcaldía del respeto, la alcaldía de la no discriminación, la alcaldía de la igualdad. Y para eso es que estamos trabajando muchísimo, de verdad muchísimo en todas las áreas y ya lo estamos logrando. Pues qué bueno, y justamente para empezar con esta entrevista, la pregunta más obvia es, ¿qué hace esta dirección de la que tú te encargas? ¿Qué hace esta dirección de igualdad de género y no discriminación? Pues contarles, primero que nada, yo llevo más de 18 años trabajando para asociaciones y fundaciones. De hecho, soy presidenta de mi fundación, que es One Heart México, para mujeres que sufren violencia. Pero tenemos también, creamos 25 fundaciones, donde están pues 25 presidentes y presidentas de fundaciones muy relevantes, muy importantes a nivel nacional. Y también uno de nuestros miembros creó 100 voces, donde están 100 presidentes de fundaciones. Es algo increíble y único. Y nosotros pues nos apoyamos muchísimo en todas estas fundaciones y asociaciones que tienen la capacidad, que tienen la experiencia y que se dedican específicamente a ciertos temas. Entonces, cuando el alcalde Giovanni Gutiérrez me hace esta invitación para crear una dirección general de igualdad de género y no discriminación que es única en todo el país, la verdad para mí fue como potencializar pues todo el trabajo que yo llevaba realizando desde hacía tantos años. Encontré, la verdad es que en mi alcalde, un gran aliado, un aliado de las mujeres, un aliado de la diversidad, un aliado de las causas, un aliado de los grupos prioritarios. Entonces, y yo obviamente inmediatamente dije, por supuesto que sí, y empezamos a trabajar desde el verano. En, varios meses antes de que entráramos siquiera al gobierno. Y la propuesta ha sido muy ambiciosa, la propuesta ha sido pero muy ambiciosa. Uno de nuestros temas prioritarios es la creación del Centro de Jóvenes y Diversidad. Ese está ya por empezar, ya está el proyecto, ya está hecho todos los planos, está ya por empezar a construirse. Y aquí tendremos la primera clínica de salud sexual. Y en esta clínica de salud sexual, pues tendremos pruebas de ITS, de VIH, PEP, PrEP,
Digo, para la gente que nos está viendo, pues son tratamientos muy específicos, pero son muy importantes que la población en general debe de tener. Pero no solamente nos enfocamos a la salud, sino también nos enfocamos al desarrollo. Por ejemplo, tenemos nuestro primer equipo de fútbol de la diversidad, y en este equipo pueden participar quien quiera. Pueden participar mujeres, pueden participar hombres, puede participar gente de la comunidad trans, y la verdad estamos muy, pero muy, muy contentos en poder tener un evento interalcaldías en donde pues cada alcaldía pueda tener su propio equipo y competir, y esto pues se llevará a cabo en junio, que es el mes de la diversidad. Pero bueno, en junio sí queremos echar la casa por la ventana porque tenemos muchísimas, muchísimas actividades. Queremos pues poner nuestros edificios emblemáticos con banderas, arcoíris. Queremos pintar pasos de cebras de arcoíris. Y esto es solamente un recordatorio para la gente de que debemos de respetar y que no debe de haber discriminación. Entonces, tenemos y hemos tenido ya muchos congresos, ¿no? Congresos trans, congresos de la diversidad, caravanas arcoíris, etcétera. Y para nosotros de verdad creemos que acercar todos esos servicios a la comunidad es muy importante. Y, o sea, la idea es también como sentar un precedente para que otras alcaldías tengan... Ah, ok. Sí, nosotros, digo, sabemos que Cuauhtémoc es una de las alcaldías más emblemáticas, pero este año Coyoacán, Fue pionera. Coyoacán va a dar la batalla para ganar ese título, y por supuesto con conciertos como el de Diversa, etcétera. Una pregunta, ¿cuál es el diagnóstico de violencias que han hecho ustedes? Porque quizás es ignorancia mía, pero yo no asocio a Coyoacán quizás con violencias, quizás porque no vivo aquí, no conozco la alcaldía, entonces hablo desde la más absoluta desinformación, pero ¿cuál es el diagnóstico que ustedes han hecho de cuáles son las violencias que sufre, por ejemplo, la comunidad LGBTI de Coyoacán? ¿Cuáles han identificado, si es que tienen algún informe o alguna idea? Esa pregunta es muy importante y muy relevante. Acabo de estar precisamente en reunión con el INEGI para saber, porque es un dato que creo que todo México necesita. Y no, digo, no solamente eso, ¿no? A mí me interesa, por ejemplo, muchísimo saber en Coyoacán realmente cuál es la población de personas con discapacidad, ¿no? ¿Cuál es la población de personas adultas mayores? Entonces estamos precisamente trabajando, espero que podamos pasar en este programa uno de los pósters donde la comunidad puede ingresar sus datos y tener un poco de datos más certeros acerca de este tema, porque es pues para nosotros básico saberlo, pero en el tema de seguridad, que nosotros en realidad vemos educación, salud y seguridad, ¿no? Esos son los temas transversales en esta dirección general, no solamente para la comunidad LGBT+, sino también para adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres, niñas, niños y jóvenes. Entonces, en el tema de seguridad vamos muy bien, ¿no? Yo la verdad es que con tanto feminicidio que hay, ¿no? Con tanto crimen de odio, de discriminación que hay en todo el país, en todos los estados, ¿no? Que yo lo tuiteo todos los días. O sea, estamos en alerta máxima en estados como Nuevo León, como Guerrero, como Guanajuato. No hemos tenido un solo feminicidio desde que inició nuestro gobierno aquí en Coyoacán. Sin embargo, es muy alertante el saber que sí va subiendo
todos los temas de violencia familiar. La violencia familiar es una cosa con la que nosotros tenemos que lidiar todos los días y tanto para la comunidad, pero también como para las niñas y niños, pero también para los adultos Supongo mayores. que eso es un poco por el contexto de encierro, pandemia, Sí, que se ha disparó, subido ¿no? estas violencias. Se disparó impresionante y el gobierno federal minimizó el problema, pero ahí están las llamadas, ¿no? Más de 1,500 llamadas al día al 911. Lo que para muchas personas nos salvó la vida, estar encerrados en nuestras casas, para otras personas, ¿no? Fue realmente una sentencia de muerte, de estar en tu propio hogar con el agresor o la agresora, ¿no? Porque también pues había mucha agresión hacia las personas siempre más indefensas, hacia las niñas, niños, hacia las personas con discapacidad, hacia los adultos mayores, que de verdad que la única manera que podíamos defenderlos era si un vecino nos alertaba, ¿no? Entonces, estamos muy complacidos de que no ha habido este tipo de crímenes en Coyoacán. Sin embargo, tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir educando a la gente para que haya mucha más educación al respecto, mucha más respeto y cero discriminación, cero tolerancia con estos temas. Ahí es perfecto, porque justo ahora tenemos que hacer una pausa, pero antes de hacer una pausa vamos a ver una cápsula precisamente acerca de qué se está haciendo aquí en Coyoacán para construir la igualdad de género y la no discriminación. Y bueno, después volveremos aquí a los 41 tropiezos de la heteronorma y ahora regresamos. La Dirección de Género y Diversidad Sexual de la Alcaldía Coyoacán, a cargo de nuestra invitada de hoy, Desiree Navarro, es la primera en su tipo en la ciudad. A través de ella y sus distintos programas, la Alcaldía Coyoacán busca dar atención a las distintas poblaciones que conforman el colectivo LGBTIQ+ de Coyoacán. A través de la Comisión de Derechos Humanos LGBTIQ+, la Dirección General de Diversidad Sexual y la Coordinación de Formación y Promoción de esta alcaldía, en alianza con el gobierno de la ciudad, pone a disposición de la comunidad LGBTIQ+, distintos programas de defensa de los derechos humanos, bolsa de trabajo, talleres y cursos. Al mismo tiempo busca recabar la información pertinente sobre las necesidades y los retos, así como amenazas bajo las cuales viven estas poblaciones dentro de la Alcaldía Coyoacán. Comunícate al 55 52 29 5600 para denunciar alguna violación a tus derechos y recibir apoyo legal y psicológico, o al 55 35 00 59 93 para recibir información sobre los distintos programas de educación continua, bolsa de trabajo y formación profesional y técnica para la comunidad LGBTIQ+. Bienvenidas de vuelta, bienvenidos, bienvenides aquí a los 41 tropiezos. Estamos aquí en el Museo Nacional de la Acuarela y estamos conversando con Desiree Navarro sobre justamente las políticas de igualdad de género y no discriminación aquí en Coyoacán. Y nos comentabas, Desiree, que tienes básicamente 3 ejes, que son seguridad, educación y salud. Y justo con el tema de salud nos decías que están apoyando mucho el tema del VIH. Y eso me parece importante decirlo porque sí siento, y creo que no nada más es una percepción mía, que desafortunadamente es un tema que ha ido cayendo en el olvido. Hay una percepción equivocada de que el VIH es algo que era de los años 80, de que era de los años 90, y creo que estamos a punto de vivir una crisis, pero es una crisis que, a diferencia de lo que fue en los 80 y 90, no es una crisis por un problema de falta de conocimiento, falta de, digamos, tecnologías. Este es un problema quizás de falta de voluntades, de falta de política pública. Y yo en ese sentido quisiera que nos hablaras un poco más de lo que ustedes van a hacer con el tema del VIH.
Súper linda pregunta, Shion, porque yo inicié mi tema, digamos, de fundaciones precisamente con la Fundación México Vivo, hace ya 23 años. eh, y con la Fundación México Vivo pudimos fundar la primer clínica de investigación del VIH que era el CIENI, en el Centro de Especialidades de Enfermedades Infecciosas. Y en aquel entonces vivimos pues todo lo que fue pues una gran pandemia, ¿no? El VIH, una gran discriminación, mucho tabú entre pues las mismas compañeras y compañeros que desafortunadamente se infectaron. Era una negación y el tema fue avanzando, ¿no? Afortunadamente, con mucha información, con mucho avance médico. Y hoy en día lo único que te tienes que hacer es por seguridad tuya, por seguridad de tus parejas, por seguridad de tus familias, hacerte una prueba de VIH al menos una vez al año. Y si eres una persona muy activa o que tienes varias parejas o cambias de pareja, lo recomendable es volverte a hacer esta prueba, que simple y sencillamente va a ser, uno, salvarte la vida, y dos, proteger a los demás. Entonces, nosotros pues trabajamos con fundaciones muy importantes como México Vivo, como Círculo Diverso, como Condomóvil, como Mary Stopes, y lo que hacemos es llevar hasta ti, así, a la puerta de tu casa, llevarte a la prueba del VIH para que no haya pretextos de que, ¿no? Ni de que te costó, ni de que te quedó lejos, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa? Tenemos varios protocolos para los positivos, pero a grandes rasgos es canalizarlos hacia la Clínica Condesa y no nos separamos así hasta que vemos que ya tienen su tratamiento. Entonces, de verdad es muy importante y decirle a todo el público que nos está viendo que no solamente estas pruebas de VIH es para un público específico, es para todos los que tienen una vida sexual activa, se tienen que realizar su prueba de VIH. ¿Y cuál ha sido, digo, yo a diferencia de Siobhan, yo sí he vivido en Coyoacán toda la vida y aunque no tengo como estadísticas, pero bueno, sí tengo como experiencia y conocimiento anecdótico de que siento que en Coyoacán por un lado hay gente muy abierta, ¿no? De tradición, o sea, desde la época de Eisenstein, Frida Kahlo, ¿no? Tiene esta como beta bohemia abierta, pero también hay un lado muy conservador. Entonces, me da mucha curiosidad cuál ha sido la recepción a todas estas iniciativas aquí en Coyoacán. Fíjate que yo también tenía en algún momento el temor, ¿no? De cómo iban a recibir pues todas estas iniciativas que digamos son avanzadas, ¿no? Que son muy abiertas, que son progresistas, por llamarlas de alguna manera. Y creo que la gente se las hemos explicado de una manera tan bonita, tan linda, de decirles que todos somos diversos, que todos somos diferentes, que a veces nos da miedo lo que es diferente para nosotros, pero que el respeto es lo más importante. Entonces, creo que la gente, inclusive en Coyoacán tenemos muchísimos adultos mayores, es uno de nuestros grandes grupos prioritarios, donde también son discriminados, donde también sus familias abusan de ellos, etcétera. Y nosotros les hemos hecho un poco entender, ¿no? Que el respeto es pues lo más importante, ¿no? Y la no discriminación. En Coyoacán tenemos cero tolerancia ante eso. Y también queremos decirles algo muy importante. En el gabinete de nuestro alcalde Giovanni Gutiérrez, de 8 direcciones generales, 6 somos mujeres. Entonces,
Para nosotros de verdad que esto es como un paso súper adelante, ¿no? Y que además somos tomadas en cuenta, no somos floreros. Si el alcalde nos dice esto, queremos esto, yo tengo la libertad de escribirle una notita rápida y decirle, alcalde, yo sugiero que por estas razones se haga o no se haga, le pido que lo tome en cuenta y de verdad que con mucho respeto siempre hemos sido tomadas en cuenta y los que estamos, ¿no? La directora de seguridad, la directora de cultura, Hilda Trujillo, la directora de obras, somos personas especializadas en nuestro tema desde hace muchos años, entonces sabemos lo que estamos haciendo y creo que lo estamos haciendo bien y esperemos seguir avanzando muchísimo. Ahora que mencionas que tienen todos estos, digamos, ejes de trabajo, Sí. por ejemplo, si alguien que sí vive aquí como Mara, por ejemplo, quisiera contactar, por ejemplo, a la alcaldía para pedir información sobre estos temas de seguridad, de salud, de educación, ¿a quién debería buscar o en qué espacios, digamos, se le puede canalizar para obtener información de lo que ustedes hacen? Toda la información la tenemos subida a las páginas de la alcaldía de Coyoacán, en Twitter, en Instagram y en Facebook, de tal manera que, por ejemplo, acabamos de inaugurar nuestro espacio de seguridad de emergencia para mujeres. Y si tienes que salir a medianoche porque tu agresor está ahí, sientes que vas a ser agredida, puedes salir con tu familia y llegar a este espacio de emergencia. En lo que nosotros tenemos 24, 36 horas para poderlas canalizar a un refugio, por ejemplo. Entonces, esa información de verdad es muy valiosa, como también es valioso decirles que, y ojalá que este programa también nos ayude a difundir mucho esto, queremos que terminen sus estudios. Para nosotros es súper importante que que tengan alfabetización, pero que terminen también su primaria, secundaria, bachillerato, y para eso trabajamos con el INEA, de la mano, los llevamos paso por paso hasta que terminen sus estudios y que tengan evidentemente sus documentos oficiales. Esto es una herramienta básica, es una herramienta súper importante y lo que nosotros queremos darle a los coyoacanenses y las coyoacanenses es precisamente herramientas para que ellos puedan, ellas pueden salir adelante. Desiree, nos decías hace rato que sentías que había un abandono, quizás, de políticas centradas en la igualdad por parte del gobierno federal. Yo, bueno, creo que hay una parte de la sociedad que comparte esta idea. Yo no sé si podríamos ahondar en algo que es obvio. ¿Por qué importa tener una política de igualdad de género y no discriminación? Porque quizás hay gente que dice, no es un tema prioritario, vamos a concentrarnos en pobreza, vamos a concentrarnos en violencia en general. ¿Qué le dirías a alguien que te dice esto? Yo creo que si como sociedad no nos importa que hay 11 feminicidios al día en el país o que hay más de 32 desaparecidas en un estado como Nuevo León, de verdad que tendríamos que replantearnos quiénes somos como sociedad, ¿no? El no darle importancia a la violencia cuando hay más del 90% de mujeres y de personas en general que no denuncian porque no creen en las denuncias, porque no hay seguimiento a las denuncias, creo que nos hace replantearnos qué es lo que estamos haciendo como gobierno, qué es lo que estamos haciendo como sociedad y qué es lo que podemos hacer. Si hay un fiscal que pretende que eliminemos los feminicidios y que se contemple como un homicidio doloso, estamos mal como país, estamos mal como sociedad y estamos mal como sistema de justicia. No es lo mismo que una mujer muera en un accidente automovilístico a que muera en manos de su pareja. Claro. Entonces,
no es lo mismo investigar a una desaparecida forzada por el crimen organizado que una atropellada en la calle. O sea, por Dios, es totalmente ilógico, y de verdad que yo sí me pongo muy mal con ese tipo de cosas. Yo sí reclamo, yo sí alzo la voz. No me importa si es el mismísimo, la mismísima fiscalía, pero eso no puede suceder. O sea, no puede suceder que una carpeta de investigación no puede ser la misma si te violó tu pareja, si te descuartizó, si te desolló, como en el caso de Ingrid Escamilla. Así cruzaste la calle y te atropellaron, perdón, el crimen no es el mismo. No puedes hacer una carpeta de investigación con los mismos elementos. Entonces, a mí, sí, debo decirlo, me pone muy mal el tema cuando nos quitan recursos para el CONAVIM, cuando nos quitan recursos para los refugios para mujeres. Yo sé que si un refugio para mujeres cierra, esas mujeres las van a matar en la calle. O sea, lo hemos visto a las mujeres saliendo a pedir ayuda a la fiscalía y las han matado en la puerta. Entonces, sí me pongo muy mal, sí reclamo mucho. No tendrán jamás el privilegio de mi silencio, y creo que el de muchísimas mujeres tampoco lo tendrán si nos siguen quitando presupuestos para evitar la violencia. Y hay muchísimas cosas que nosotros hemos estado trabajando, no a nivel de alcaldía, evidentemente tiene que ser a nivel de Ciudad de México y a nivel ejecutivo, en el que tendríamos que tener una política pública en donde fuera una causa de emergencia cualquier desaparecida. Entonces, pero también sabemos que cualquier política pública, si no tiene presupuesto, es letra muerta. Entonces, fingir como que estamos haciendo algo cuando no se está haciendo es algo que no podemos permitirnos. Y retomando este otro eje que mencionaste de la educación, ahorita estaba pensando si también incluye concientizar a las mismas autoridades, porque también es como una triste realidad que a veces sufrimos discriminación y violencia por parte de la gente que está encargada de nuestra seguridad. Exacto. A mí me da mucho gusto poderles contar varias cosas. Una, que fuimos la primera alcaldía en firmar la ley 3 de 3 en contra de la violencia avanzada. ¿Y por qué hicimos cierta modificación? Porque las mujeres también ejercemos violencia, y por eso también las funcionarias públicas firmamos esa ley 3 de 3. Y también porque no solo en la ley 3 de 3 contempla que tengas una carpeta abierta o que ya sea ejecutorio. Y en lo que nosotros firmamos es que nos comprometemos a que no ejerceremos violencia ni discriminación, ni tampoco seremos deudores de pensión alimenticia, y eso lo firmó toda la estructura de la alcaldía. Fuimos la primera alcaldía en hacerlo. Eso es por una parte. ¿Y qué significa que hayamos firmado eso? Que si nosotros tenemos algún tema de violencia, en ese instante sacan tu carta, estás despedida o estás despedido, ¿no? Entonces creo que sí tenemos varias medidas, varios controles, estamos trabajando muchísimo, y de verdad que yo le pido a toda la gente que si quiere contactarnos para que les demos el taller de prevención de violencia y violencia en todas sus modalidades, ¿no? Que ha avanzado muchísimo: violencia vicaria, violencia digital, violencia política. Nosotros de verdad con muchísimo gusto vamos a donde tengamos que ir, vamos a las colonias, vamos a las escuelas, vamos a las universidades, pero el tema es que a los jóvenes, a las jóvenes que están iniciando sus relaciones, sepan lo que es violencia, sepan discernir lo que es normal de lo que no es normal.
que no normalicen ningún tipo de violencia, porque la violencia va aumentando y cuando quieren salir de ese círculo ya es muy difícil hacerlo. Y por otra parte, pues en el tema de violencia política, pues, ¿qué les digo? Pues nosotras hemos sufrido muchísima violencia política, simplemente en las redes, pues nada más hace falta meterse ahí un clavadito para ver todo lo que te insultan, todo lo que te dicen, todo lo que te inventan. Y pues casualmente soy coordinadora de la Mesa de Violencia Política de 50+1 en Ciudad de México. Y ya hay también varios mecanismos en donde si cualquier candidato está en esta lista de violencia política, ya no podrá ser más candidato, ¿no? Entonces, pero es un trabajo entre partidos políticos, entre la sociedad civil, entre los diferentes organismos, etcétera. Es muy interesante, la verdad está muy interesante. Y para, digamos, la población civil, ¿cuáles son como algunos de los mecanismos de denuncia? Por ejemplo, si sufrimos algún tipo de violencia, algún tipo de discriminación. Pues primero, en Coyoacán, por supuesto, pedirles que se acerquen a nuestra área, porque nosotros tenemos acompañamiento legal, tenemos acompañamiento psicológico, y además, pues, tenemos diversas fiscalías con las que tenemos ya, digamos que una ruta, como es la Fiscalía de Delitos Sexuales, como es el Centro de Justicia para las Mujeres de Tlalpan, etcétera. Entonces, como es nuestra propia fiscalía aquí en Coyoacán, entonces nosotros de verdad les damos todo el acompañamiento para que puedan hacer sus denuncias. Pero también está, por ejemplo, estas denuncias cibernéticas, ¿no? La policía cibernética. Pues también les podemos decir cuáles son los pasos para poder hacer sus denuncias de acoso, de violencia, de acoso laboral, etcétera. Bueno, pues ahora regresaremos. Estamos teniendo una gran conversación con Desiree Navarro. No nos dejen, seguiremos aquí en los 41 tropiezos de la heteronorma. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas de vuelta aquí al espacio poético del Museo Nacional de la Acuarela, aquí en Coyoacán, por supuesto. Estamos conversando con Desiree Navarro sobre las políticas de igualdad de género y no discriminación aquí en Coyoacán. Y yo quisiera aprovechar para preguntarte qué opinión te merece, por ejemplo, que ahora la Coalición Mexicana LGBTI esté hablando, por ejemplo, de la importancia de las cuotas o del cupo laboral trans. Hace rato justo mencionabas que se han hecho congresos trans. Lo digo sin afán de hacer proselitismo por ningún partido político, pero en efecto se hizo un congreso trans. Si no me falla la memoria, incluso estuvo el senador Miguel Ángel Mancera allí. No sé si estabas pensando en ese congreso o en otro congreso, porque se han ido haciendo varios congresos. Algunos son apartidistas, otros son partidistas. Y bueno, todo esto simplemente para hacerte esta pregunta. Desde distintos espacios de la comunidad LGBTI, sobre todo de la comunidad trans, se empieza hoy a hablar de tomar este modelo que nació en Argentina y que luego retomó Uruguay, de poner un cupo laboral para la población trans, porque bueno, hay que decirlo, desafortunadamente, incluso siendo la población LGBTI muy discriminada como un todo, la población trans quizás es la que está más marginalizada, es la que está quizás con mayores retos de acceso a trabajo. Y yo te querría preguntar tu opinión sobre una política como esta. Yo tengo una opinión muy, muy específica. Creo que el Congreso debe dar este tipo de espacios a los grupos prioritarios, al tema de
indígenas, al tema de discapacidad, al tema trans, por supuesto, sí, pero uno, creo que no se le debe de quitar ese espacio a nadie más. Vaya, no sé si me explico, pero sí hay cierta discusión entre que si la comunidad trans, una legisladora trans le va a quitar ese espacio a una mujer, por ejemplo. Entonces yo creo que cada quien debe de tener sus espacios, porque creo que también las mujeres han derramado demasiada sangre y demasiado dolor y demasiado trabajo durante muchísimos años para lograr tener ese equilibrio y esa equidad, ¿no? Hoy en día en el Congreso. Entonces, yo creo que por supuesto deben de tenerlo, pero también, y yo sí quisiera que seamos realistas, porque yo sí estoy con la comunidad trans, yo sí los apoyo y yo sí estoy de verdad que de la mano con ellos, pero siempre y cuando sea gente preparada, siempre y cuando aprovechen el curul o la curul donde están sentadas, con propuestas, con iniciativas de ley que por supuesto beneficien a la comunidad, pero ir a estar en tu curul y desaprovechar ese espacio y solamente pasar a la historia por ser ofensiva o ser ofensivo o ser agresiva, o simplemente hacer un circo en la máxima casa legislativa, ahí sí, perdón, pero nunca voy a estar de acuerdo, nunca jamás voy a estar de acuerdo. Entonces, por supuesto que sí queremos gente trans en el Congreso, sí, pero gente preparada, gente seria, gente formal y gente que demuestre que tiene la capacidad legislativa para hacer estas políticas públicas a favor de la comunidad. Ay, perdón, porque no me quiero robar la palabra de Mara, pero pienso que, por ejemplo, ahora en Chile, justamente con su proceso de crear una nueva constitución, hay justamente un intento de crear una serie de mecanismos de representación donde se le dé cabida, digamos, no solo, digamos, a hombres y mujeres por igual, sino también a los pueblos, en este caso originarios de Chile, a las poblaciones LGBT, a las poblaciones trans, desde luego. Y hay un intento, en efecto, de conciliar los intereses de todos, ahora sí, todes, todas. Y yo creo que es una cosa que habrá que mirar con el afán de justamente de aprender cómo podemos construir eso. Pero yo, la pregunta que te hacía no era tanto por el espacio legislativo. Yo sé que eso ha generado quizás mucha atención y se entiende, pero ahora sí que yo creo que el grueso de la población trans no tiene la expectativa de, o sea, no está, o sea, qué bueno si llegas al Congreso, maravilloso que tengas a alguien que te represente, pero a veces no logras conseguir un trabajo, por ejemplo, ni siquiera, ya no digamos de investigación en una universidad, sino un trabajo que te permita tener derechos y prestaciones básicas. O sea, que por ejemplo Coyoacán como alcaldía de repente dijera, pues vamos a contratar como una política de acción afirmativa a población trans, en donde podamos acomodar a la población trans que tiene que estar presente, ¿no? O sea, yo sé que la discusión legislativa ha ganado mucha atención, entiendo por qué, pero quizás hay una solución mucho más importante, y es darle empleo a la gente en la realidad cotidiana, ¿no? Y un poco la pregunta en realidad no era sobre los espacios políticos, que sé que es una discusión muy compleja, lo vimos en el caso de Oaxaca, que creo que mostró que esa política no la habíamos diseñado anticipándonos una serie de dificultades, pero digamos, dejando la política, esa alta política de lado, la realidad cotidiana de mucha gente trans es que no tiene para comer y necesita un trabajo, ¿no? Entonces un poco más bien la pregunta era para allá. Sí, tienes toda la razón, y gracias por la explicación. En Coyoacán tenemos nuestras ferias del trabajo, nuestras ferias laborales, y evidentemente en todo momento estoy peleando
porque las empresas contraten a comunidad LGBT y por supuesto también a personas con discapacidad. Para nosotros es súper importante que las empresas que estén con nosotros en estas ferias del empleo sean incluyentes. Entonces, nosotros inclusive les damos un reconocimiento y les pedimos como cuota, porque también tenemos grandes aliados, empresarios, muchos empresarios aliados de Coyoacán, y, y la forma en que nosotros les pedimos que nos apoyen es con una cuota para comunidad LGBT y también personas con discapacidad, porque ellos también lo que más ansían es poder entrar a la vida laboral que es incluyente, ¿no? Es ser como cualquier otra persona que trabaja, que labora, que tiene su remuneración, etcétera. Y volviendo un poquito a este tema, yo creo que es muy importante decirlo. Graves problemas que tiene la comunidad trans es precisamente estos oficios, estas labores a las que se dedican, y pues hay que decirlo con todas las palabras. Muchísima gente, el gran grueso está, por decir algo, en estéticas de belleza, y digo, y qué bueno que puedan estar en estos establecimientos, pero también hay que decirlo, están también en la prostitución. ¿Por qué? Porque no encuentran un empleo digno, un empleo que los remunere, un empleo que satisfaga sus necesidades básicas. Entonces yo creo que todos como sociedad tenemos que trabajar mucho, porque hay gente pero muy capaz, que podría estar laborando en cualquier empresa que desea. Celebro, digamos, esa parte. Me parece importante simplemente recalcar que finalmente, y eso lo dice mucha gente trans, hemos comido como comunidad gracias a las estéticas. Muchas compañeras incluso lo dicen, si no fuera por el trabajo sexual, y yo creo que aquí hay una disputa de términos, estaríamos muertas, ¿no? Entonces, sé en efecto, y las estadísticas así lo indican, que son quizás las dos ocupaciones más peligrosas, pero bueno, también quisiera simplemente señalar que ahí hubo gente que comió gracias a eso, que salió adelante gracias a eso. Yo no quisiera que se prestara, digamos, esto un malentendido de que hay un señalamiento, una estigmatización. Al contrario, me parece importante decir que en efecto tenemos que conciliar la búsqueda de una comunidad trans que tiene acceso a trabajos, que tiene acceso a educación, que tiene acceso a la salud, pero también reconociendo un poco en dónde fue que sobrevivimos como comunidad, cómo comimos. Sí me parece importante hacer esa mirada de finalmente lo difícil que ha sido esta historia, ¿no? Pero bueno, ahora sí que soy yo haciendo un poco de ejercicio de la memoria de la comunidad. Lo digo porque una discusión que a veces tenemos justamente en este tema es la preocupación, por ejemplo, que las nuevas generaciones de personas trans, que afortunadamente están creciendo en mejores circunstancias, de repente no entiendan las dificultades históricas de la comunidad, y que de repente se avergüencen de la historia de la comunidad, se avergüencen de voces que fueron importantísimas y que desde esas trincheras lucharon por una comunidad que tuviera derechos, que tuviera seguridad, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ya es otro tema, vaya, pero sí me parece importante mencionarlo porque sí estamos en un momento de ruptura, justamente porque las políticas de acción afirmativa transforman. Y luego las generaciones más jóvenes ya no encuentran claridad por qué se hacía lo que se hacía. No sé si Mara quiere decir algo para que no le robe yo la palabra. No, estoy pensando mucho porque justamente este tema es muy apasionante. O sea, de que fuimos del spotlight político y el tema del Congreso a esto, justo creo que ese es el camino a recorrer. Para que la gente pueda estar preparada, necesitan haber cambios estructurales y sistémicos. Ahorita en lo que lo recuerdo, una pregunta, porque yo creo que es una preocupación que una parte de la población LGBTI tiene con respecto a
a Coyoacán, y es que desafortunadamente hay figuras en la política mexicana que representan a esta alcaldía que han hecho de su bandera pues el señalamiento hacia la comunidad trans, y yo creo que hay una preocupación de que se normalice en la vida política una cuestión como esta, ¿no? Y bueno, lo digo sabiendo que la política es complicada. O sea, entonces yo te pregunto un poco qué opinión te merece esta pregunta difícil. Y también si hay desacuerdos dentro de la... ¿no? Sí, claro. No, por supuesto que hay desacuerdos y evidentemente estamos hablando de nuestro diputado Gabriel Cuadri, que considero que en algunos rubros, en algunos aspectos es sumamente especializado, ¿no? Como es, por ejemplo, en las energías, en el medio ambiente. Para mí, en esos temas, yo recurro a él porque sé que es una autoridad en ese tema, aunque sinceramente debo de decirlo, creo que en el tema de género y equidad, creo que en esos temas él ha sido demasiado polémico y le ha faltado sensibilidad. Lo digo abiertamente porque se lo he dicho a él, ¿no? Le ha faltado mucha sensibilidad al respecto. Creo que honestamente, y perdón, no son los temas en los que él se especializa, ¿no? Es como si a mí de verdad ahorita me ponen a hablar de petróleo, energía y economía. Evidentemente tendré una noción, pero no es mi especialidad y no es mi tema. Entonces, los grupos feministas, hemos hablado con él, ¿no? Le hemos tratado de dar esa sensibilidad, y me parecería que también alguna asociación trans debería de tener un acercamiento con él también para sensibilizarlo sobre el tema, ¿no? Creo que hay algunos aspectos en los cuales no los dice de manera peyorativa, en lo más mínimo, que no lo dice de manera discriminatoria, ¿no? Lo dice con una preocupación genuina, ¿no? Creo que sí, en algunos aspectos sí tiene él ese tipo de preocupación, y creo que también es válido, ¿no? Creo que también es válido preguntarnos honestamente, y la comunidad sabe que yo siempre voy a estar con ellas, con ellos y con ellas, pero sí te llega a preocupar, ¿no? Que cualquier persona, ¿no? Sea mujer o hombre trans, entre a un baño y le enseñe los genitales a un niño, ¿no? Yo creo que esa preocupación es válida y genuina para cualquiera de nosotros, ¿no? A nadie creo que nos gustaría, ni a mí me gustaría, ¿no? Que tampoco yo fuera en el transporte público y alguien se bajara los pantalones, ¿no? O sea, creo que es ese tipo de cuestionamientos que no tienen que ser, no tomarse tan ofensivos, sino poderlos platicar, poderlos dialogar, podríamos tener mesas de trabajo, etcétera, ¿no? Yo sobre eso, perdón que te interrumpa, pero, o sea, sí entiendo esa preocupación. En efecto, creo que un baño tiene que ser un baño seguro, y creo que cuando diseñas un baño incluyente, el principal desafío siempre será la seguridad de todos los cuerpos allí convocados, y creo que no es un tema menor, pero también, por ejemplo, a veces echan a andar pánicos morales. Nos queda muy poco tiempo, desafortunadamente, pero pienso en el caso de esta mujer trans puertorriqueña, que justamente un pánico moral con respecto a un tema del baño lleva a que la maten en la calle, porque la ven y dicen, ella es una agresora, necesariamente es un peligro, y termina asesinada por un pánico moral. Y bueno, nos queda muy poquísimo tiempo, pero sí quisiera, Desiree, que nos regalaras ahora sí que algún pensamiento de cierre, alguna idea, alguna reflexión
tienes como 30 segundos y perdón. Tenemos que hacer otro programa de este tema, pero es como lo que tú decías de Black Lives Matter cuando pasó en Estados Unidos, ¿no? Que ese miedo colectivo te llevaba o los llevaba a cometer crímenes de odio, crímenes de discriminación. Y yo lo único que puedo decirles es gracias, de verdad, gracias TV UNAM por este gran espacio en donde podemos dialogar, en donde podemos platicar, en donde podemos llegar a acuerdos y por supuesto donde podemos decirle todo lo que estamos haciendo para no solamente para la comunidad LGBT+, sino para todos nuestros grupos prioritarios, para las mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, niñas, niños y jóvenes. Y ojalá que podamos estar más en contacto y que siempre sean bienvenidos aquí a Coyoacán. Y muchísimas gracias, Mara, muchísimas gracias, Shibón, y gracias a todos ustedes. Bueno, y desafortunadamente se nos acabó el tiempo en este programa que estuvo dedicado a las políticas de igualdad de género y no discriminación aquí en Coyoacán, y nos vemos en otro episodio de los 41 tropiezos de la heteronorma. Hasta luego. Creo que desde este sentido como político, ¿no? De querer obviamente reapropiarnos, ¿no? De estos valores identitarios que están basados pues en un machismo, también en una represión, en violencias, ¿no? Cómo desde tu arte, ¿no? Estás aportando ese compromiso queer político de cambiar el significado de las cosas. Y justo tiene que ver con esta pregunta de la identidad nacional. Yo creo que lo que molestó muchísimo, evidentemente, es que es una figura icónica de México, pero también porque la identidad nacional de lo que es México no admite como parte de México a las disidencias sexogenéricas. Ese es un buen retrato de la masculinidad a la que estamos habituados, ¿no? Que pasa por encima de cualquier cosa para afirmar su lugar de poder, ¿no? Entonces, no le importa sacrificar a terceros, lo que les importa es que el castigo hacia estos que somos, estas masculinidades o estas expresiones disidentes.